Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este miércoles 1 ya de abril, ya estamos en abril de este 2026. Y hablando de que es primero, pues le quiero mandar rápido un saludo y un abrazo a mi abuelita Marta, que hoy es su cumpleaños. Hoy celebramos su vida, Felicidades. su cumpleaños número 83, así que si por ahí me estás escuchando, abuelita, porque luego sí me ve y sí comparte los programas, nos ve y comparte los programas, pues te mando un gran abrazo, un besote, ya hablé con ella hoy en la mañana, pero bueno, quería aprovechar esta entrada para eso y también para saludarles a todas y todos los que nos miran por acá. Sé que ya teníamos unas semanitas por acá ausentes. Diría mi querido Cha que ya era como un mes, pero no, solo fueron 15 días. Y también le quiero dar para iniciar la bienvenida a mi querida Alma Figueroa. ¿Cómo estás, Alma? Bien, muy bien. Aquí descansando, conectando nuevamente, haciendo presencia nuevamente. Muy contenta de estar acá. Qué bueno, mi querida Alma. Y bueno, pues el día de hoy, ya saben, yo siempre me nervosiono al compartir parte, pues, bueno, más bien al hablar sobre las personas que nos acompañan, y hoy no es la excepción, porque hoy tenemos una gran invitada que para mí también, además de invitada, es una maestra de vida y una maestra en el ámbito de la nutrición ecosomática y del movimiento y de la respiración y los cuidados y la vida misma. Mi querida Georgina del Ángel, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, Alma. Pues estoy súper contenta, estoy muy feliz y porque además por ello las convoqué yo. Sí. Lo primero que le dije a Su es, sí, me encanta la invitación y quiero verlas presencial, porque siempre estar juntas es una oportunidad para poder ¿no? Reconectarnos. Y los cuerpitos, cuando pueden estar en presencia, pues hay que aprovecharlo. Entonces estoy muy feliz de estar acá. Ay, Qué muchísimas bueno, gracias, mi Gina. Gina, Y sí, gracias. confirmo eso, que gracias a Gina estamos aquí en cabina presencialmente, porque la idea original o la invitación había sido para hacerlo virtual, pero Gina dijo, no, como virtual. Si ya conocemos el poder del encuentro, de la cercanía, como a partir de eso también hay más oxitocina, ¿verdad? Así es. Entonces, no nos íbamos a perder esta medicina. Así es, este buffet de hormonas aquí, serotonina y demás. Así Bueno, que ya las estamos así, aquí. Sintiendo, secretando, con las moviendo también. delicias, ¿no? De las miradas, de la cercanía. Ay, bueno, con esto que nos comparte mi querida Gina, también pues ya sabrán un poco, a lo mejor un poquito más de ella, pero quisiéramos complementar justo esa información y invitarte ahorita, a lo mejor de manera breve, a compartirnos, pues a qué te dedicas, quién está ¿Quién siendo es Gina? Gina en este momento. Ay, Buena pregunta. buena pregunta. En este momento o sea, ¿a qué me estoy dedicando? Ajá, así es, porque sé que andas en mil cosas. Me estoy dedicando a encontrar nuevamente el tono de la creatividad en el estado de paz. Es muy bonito eso. O sea, como que me ha venido también el tiempo en donde necesito encontrar mis espacios para poder generar como nuevas formas y, y ha sido de verdad un reto en estos últimos meses. Así que en eso me encuentro, como encontrando mis espacios para poder generar nuevamente esas creaciones, pero desde un lugar de paz. Ujú. Y ahora, bueno, vamos a andar en ello. Oye, pues ya ahorita nos compartirás ahí los tips porque creo que también andamos en eso. Y bueno, antes de pasar a nuestro tradicional juego de preguntas, ya no le voy a decir preguntas rápidas porque no son preguntas rápidas. Bueno, más bien les invitamos como a compartir lo primero que venga a su mente, pero por ahí las queremos renombrar porque más allá de preguntas rápidas, creo que son preguntas para ir como conectando, ¿no? De Generando de conexión, conexión. habíamos dicho en el Sí, momento. tú lo habías dicho. Y bueno, pues antes de este juego, recordarles que este telar se teje junto con ustedes, así que si nos están escuchando,
les invitamos a que nos escriban por el chat, a que ustedes también jueguen con nosotras, no con nuestros sentimientos ni con nuestro corazón, sino más bien que se sumen acá. Que sean parte del telar. Ajá, del telar y del diálogo, ¿vale? Pues bueno, ¿estaría bien para ti, Gina? Dale con las preguntas. Vamos a ver qué sale del subconsciente. Yo no Del respondo. subconsciente muy consciente. Yo no voy a no responder. Bueno, sí responde, pero... Va. Bueno, y la primera, ¿cómo te gusta ser nombrada? Gina del Ángel. Gina del Ángel. Gina del Ángel. Y ya, la que sigue. Porque si no voy. Ok. Algo que te hizo sonreír hoy. Verlas. Mm. Verlas, en serio. O sea, fue así como, ay, qué lindo. ¿Qué te enternece? Las jacarandas. Ay, Un aquí montón. tenemos, bueno, si pueden venir un día a la cabina, hay unas jacarandas, bueno, que sea marzo, ¿verdad? Abril, día de jacarandas, porque están súper lindas. Un montón. Es que además es precioso ver los árboles. Yo lo puedo mirar más como el tronco, todas las ramas. Y entonces, híjole, me embelezan. Una palabra que dices o que usas bastante o mucho. Supuestamente. Esto que hago, que de repente tengo esa muletilla de o quedarme un poco en silencio. Sí, eso. Una práctica de cuidado que realices. Una práctica de cuidado. Ujú. ¿Ve? ¿Ya viste? Ya comprobamos que sí lo usas mucho. Ahí está otra vez. Nos vamos a ir contando para el público que nos está escuchando, vayan contando y si quieren ir compartiendo estaría muy padre. Quien latina al final. Vamos así de 1, 2, 3. La práctica que realizo todos los días, entrar en toque con mi cuerpo. Relájense. En relación con despertar y tocar mi cuerpo. Esa es la primera práctica que hago todos los días, estando en la cama. Wow. ¿Qué diría yo? Un libro que dices, no se lo tienen que perder. ¿Qué recomendarías o qué haya sido significativo para ti? La rueda de la vida de Elizabeth Kubler-Ross. Muy bueno. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y para qué lo usarías? Desaparecer. Y últimamente varias veces. Ok, le vamos a dejar, no te vamos a preguntar a dónde has querido desaparecer, pero... ¿O de qué lugares has querido ¿O de quién? desaparecer? Pero bueno, vamos para allá. De todas formas, se van a enterar un poco. Ah, Ok. ¿Y en qué crees, Georgina del Ángel o Gina del Ángel? ¿En qué creo? Ajá. Creo en el estado de ahora, en el estado del misterio. Que ahí es en donde me estoy entregando consecutivamente. Ujú. Mi mente inquieta y creativa ya está queriendo hilar entre tu superpoder, lo Y que acabas de crees. decir Digo, ahorita. ¿qué viene, Gina? Y con el tema creativo, sobre todo. Sí. ¿No? Ok, bueno, pues con esto cerramos este juego de preguntas de conexión, porque ya por obvias razones, como podrás darte cuenta, ya le cambiamos de nombre, ya no son preguntas rápidas, pero nos permite ir conociendo un poquito más e ir tejiendo este diálogo, ¿vale? Y pues bueno, ahora sí vámonos con el tema principal el día de hoy, mi querida Gina, que cuando te busqué y que te propuse estar por acá, tú me decías, no, a ver, tú tienes algo en mente y por algo me buscaste, ¿no? Dime, ¿qué tienes en mente? Dije, ay, mira, me conoce. Se nota que fue mi terapeuta y mi ángel acá terrenal cuando estuve pasando por temas de salud. Y sí, justo cuando la busqué, una de las cosas o de los temas que pasó por mi mente, más que tema, fue algo que en algún momento me dijiste, que se me quedó muy grabado, que fue, hay que ser seres cuidables, ¿no? Y dije, ¿a qué se refiere, Gina? Y bueno, de eso va este programa el día de hoy. Qué lindo, además porque yo, pues cuando dialogo con mis consultantes y cuando estamos en sesiones, pues hay frases que de repente están ahí y me encantó, la verdad, que
que pudiera yo lanzar esta pregunta también de por algo me estás invitando. Y me quiero remontar un poquito más hacia los inicios de esta palabra cuidable, porque esto empezó a suceder, ¿no? Apenas hace pocos años, ¿no? O sea, como ya teniéndola más en carnita conmigo. Y desde muy pequeñita me vi como en la necesidad de estar cuidando a papá o cuidando a mamá. Y dentro de las formas que yo diseñaba para poder estar como al cuidado, era hacer pociones mágicas. Wow. Entonces me iba a la cocina y les preparaba tés y les ponía sustancias mágicas como las hierbas que me encontraba en el camino, en la cocina. Y sucede que hay un ingrediente como muy interno que para mí es sencillo estar al cuidado de los otros, pensando o sintiendo más bien, que ahora lo puedo como traer un poquito más a mi experiencia vivida, que es sentir que el otro necesita algo. Y entonces inmediatamente me veo como, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué poción crearé para que le pueda quitar este dolor, omitir esta dolencia, ¿no? Sucede que durante mi infancia se presenta la enfermedad de mi padre, además, y ello me enfrenta a muy temprana edad a un tema que yo pues no tenía claro como en mi estado de ser niña, enfrentar, cuidarlo realmente. Y en esos momentos de estarle cuidando en una enfermedad difícil, porque padeció cáncer y quedó en estado vegetativo, pude empezar como a relacionarme con lo difícil, con lo doloroso, con lo complejo, que es estar al pendiente, al servicio, y veía como necesidades que en ese momento no podía cubrir yo. Naturalmente estaba muy pequeña, tenía 12 años y por tanto yo no podía hacer muchas cosas, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, sucede que así como mis hermanos y yo, tenemos como una necesidad de estar también al cuidado de la madre. Y en ese proceso hay un ingrediente también que es muy claro en mí, porque soy Virgo Cáncer, y entonces quienes saben ya un poquito acerca de esto, pues se imaginarán que la relación está como muy clara. Cuando yo... Razón, corazón. y el cuidado, y el servicio, Sí. y el cuidado a los otros, y la nutrición, que al final me fue jalando la divinidad, la verdad. Porque yo no tenía como en la mente desear estudiar nutrición. Ya. Y esto fue impulsado simplemente por la divinidad, se los juro. Es otro tema, otro programa y así. Y con ello me fui acercando cada vez más a qué es lo que en verdad deseo hacer con esta profesión. Y me fui dando cuenta que en mis prácticas no me gustaba estar de alguna forma cerca de aquellos
cuerpitos que de repente estaban hospitalizados o necesitaban alimentación parenteral o enteral, eso como que no me llamaba la atención. Me llamaba la atención no llegar hasta ahí. ¿Cómo hacer para que alguien, Que eso no esté. yo no llegue hasta allá? Durante todo este tiempo, algo que fue muy vital en este proceso fue mis propias dolencias, porque constantemente cuando era niña me enfermaba, más cuando murió mi padre, y el verme en una cama, no poder caminar, tener mucha fiebre, cosas de este tipo, siempre me cuestionaba y me cuestionaba de qué manera yo podía salir de ese lugar mucho más revitalizada. Qué bueno, por eso digo que la divinidad me fue así, porque no me quedé como en esos sitios de profundo dolor o hasta cierto momento de víctima por lo que estaba sucediendo, sino lo que siempre me preguntaba era cómo es que ya no llego a este dolor, cómo es que ya no me siento, ya no deseo sentirme así, ¿cómo lo logro? ¿Qué hago? Y cuando entonces yo empezaba como a entrar en estos ambientes de la salud y el bienestar, entonces me cuestionaba siempre qué era lo que verdaderamente me agradaba más como de todo esto y qué era lo que yo quería. Y lo que me atrapó de la nutrición fue la prevención. O sea, si yo tenía como algunas formas más controladas, Virgo, de esa manera, posiblemente, ¿no? Las enfermedades se podían o aminorar o no llegar o algo tenía que suceder. Y en ese camino yo me incluí, naturalmente. Entonces fui como transitando en mi propio cuerpo un montón, bueno, todo en relación a los estudios que yo hacía de nutrición para poder generar como una mirada diferente y me pudiera sentir a salvo. Algo que es muy interesante es estar en un hospital me daba una sensación de seguridad, naturalmente, y todos mis trabajos durante mucho tiempo de mi vida fueron en una institución, en un hospital, y era una manera en cómo yo me sentía resguardada y a salvo, diciendo, no solamente tengo la información, sino además me están protegiendo. Entonces, fue de esa manera que empecé también a través de otros momentos de la vida, de los retos de la existencia, a conectarme con otras alternativas. Porque de repente decía, falta todavía algo más. No me queda como que no basta con prevenir o con estar. con todo lo que estaba estudiando y sabiendo de la nutrición y sobre medicina, y sí, pero me faltaba algo. Y ahí fue que encontré la danza a través de un evento en donde toda mi familia estuvo involucrada. Tuvimos un accidente y en ese accidente muere mi hermana mayor y yo soy la segunda más afectada, y a partir de ello nuevamente me empiezo a cuestionar qué es lo que además necesito. Ahí ya tenía prácticas de meditación, me di cuenta que mucho de lo que podía sostenerme en esos momentos eran mis prácticas espirituales, y fue así que me di la oportunidad de encontrar mi propia sanación a través como de eso,
que me estaba sosteniendo. Y ahí un recuerdo que tengo muy vivido y que todo esto que les voy como contando me hizo como enlazar al final esta palabra, ¿no? Cuidable. Traigo un poquito así de, porque me enfermé, entonces estoy saliendo ahí de, estando en el hospital, yo estaba en cama, no me podía mover y toda mi familia, o sea, o sea, mi hermano, mi mamá, no estaban conmigo. Quienes estaban conmigo eran mis amigos. Y naturalmente mi familia cercana estaba como enfocada en resolver otros asuntos. Y yo recuerdo que había una cola fuera de mi habitación esperando visitarme. Oh. Y habían unas amigas que estaban como ahí, ¿no? Muy cerquita como de mi cama. Y yo las escuchaba. Nos tenemos que organizar quién viene cada día, en qué momento y en la mañana, en la tarde, quién va a venir a bañarla. Y entonces a mí me sorprendió. O sea, yo tengo esa escena. Entonces dije, wow, esto es muy increíble, ¿no? O sea, ¿cómo es que funciona esto? ¿No? No tengo a nadie, pero tengo a muchos. Entonces, el hecho de repente que entraran a mi habitación y muchas charlas que tenía con las personas que entraban en mi habitación eran amigos de mi hermana. Y estos amigos de mi hermana venían conmigo a escucharme. Y yo no sé, yo no entendía por qué venían conmigo a escucharme. Perdón. El tema es que después me decían, ¿te acuerdas que me dijiste esta frase? Y yo, ¿qué frase? Esta frase, y en ese momento me salvo de no tener a tu hermana a mi lado. Y yo no tenía ni idea. Entonces, este tipo como de experiencias fueron las que posteriormente me fue como dando también más carnita para saber de qué manera poder transitar en momentos de crisis. Ya tenía claro que definitivamente me iba a seguir enfermando, ¿no? Ya, o sea, ya tenía claro también que no podía controlar tanto esto de la prevención y que seguramente me iban a seguir sucediendo cosas, no solamente a mí, sino a todos los que amaba a mi alrededor. Entonces, ¿de qué manera poder hacer que esto de hacer tránsitos con la enfermedad pudiera ser diferente? Entonces traje mi propia experiencia para darme como como esas joyas de experiencias vividas, para darme cuenta que lo que más tal vez era necesario era hacer tránsitos con uno mismo, con todo esto que es difícil de las experiencias de una enfermedad o de sentirnos mal, para poder seguir sosteniéndome o hacer que el proceso de enfermedad fuera diferente. Y es ahí en donde entra Elizabeth, ¿no? Okay. ¿No? Porque ella me dio mucho esta mirada de cómo transitar los duelos, de cómo el estado de vida también se vive a través de la muerte, y que esto me puede dar todavía mucho más como enseñanza para compartirme, y que no me necesito estar en soledad, sino que el hecho de también tener como esas cualidades me hace eh, estar en cercanía y que los otros estén en cercanía conmigo.
Y ahí fue como conforme iba pasando el tiempo, después de estar en la danza, después de reencontrarme otra vez con mi cuerpo, poder saber que los procesos de autoconocimiento, los procesos de terapia, los procesos de los que sean, hacen un gran trabajo, ¿no? Y nos abonan un montón para que seamos cuidables, ¿no? Entonces yo empecé a usar esa palabra y yo sí quisiera que la audiencia, ¿no? Nos escribiera qué les parece, ¿A qué ¿no? les ¿A qué les suena? suena o les sabe? O les sabe, porque hace poco hice ahí un post que de ahí también comentó cositas. Y entonces me contactó un gran amigo, Javier, y entonces me dice, Gina, no entiendo. La palabra cuidable significa que tú te tienes que cuidar o que no eres tan cuidable y que los otros te deben de cuidar. ¿A qué te refieres? O sea, ¿cómo a qué te refieres? Entonces, es una palabra que la empleo, ¿no? Para decirnos qué tan cuidable te has vuelto, ¿no? ¿Harían cola para cuidarte? ¿Tendrías una cola fuera de tu casa para decir, yo la cuido, es que es increíble? No, o sea, solo estar en su presencia es maravilloso. No importa si la tengo que bañar, no importa que la tengo que... Y esto es lo que siempre que utilizo la palabra cuidable es para mí. O sea, seamos cuidables, ¿no? Porque, y en el último tiempo, me voy a detener ahí para que las chicas comenten, porque bueno, en el último tiempo han pasado otras cosas. Le ponemos ahí en el último tiempo En el tres último puntos. tiempo, tres Ahorita puntitos, lo para que yo retomamos. creo que va a conectar con el tema de la creatividad, ¿no? De lo místico ahora. Pero recuerdo también el relato que nos decía Iván hace unas entrevistas del efecto de una persona de la antropología, ¿no? Que se dieron cuenta de la supervivencia por efectos de cuidado, ¿no? Que un fémur estuvo cuidado. Entonces, hay que ser cuidables, ¿no? Pero también el autoconocimiento que tenemos para que la otra persona tenga esta conexión con nosotros, también la presencia o la cercanía, ¿no? Sí, bueno, yo ahorita pensaba un poco en mi propio proceso contigo, ¿no? Que esto que tú en su momento me compartiste, para mí también me dio como esta sensación de tener como, ¿cómo se puede? No es- a ver, quisiera también quitar la palabra control, mayor injerencia en nuestros propios procesos de habitar el cuidado, el autocuidado y la salud, ¿no? O sea, porque siento que de pronto como que sentimos que, por ejemplo, estamos al médico para que él nos diga qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Voy a los especialistas o sí, como que depositamos mucho la parte de nuestra salud o de nuestro bienestar o que sentimos que las otras personas son las que saben qué es lo que necesitamos, ¿no? Que son los que me tienen que cuidar, pero nos olvidamos muchas veces de ir alimentando día con día, o sea, de distintas formas, prácticas, en distintos espacios, ¿no? Esta posibilidad y de hacerlo como parte de un estilo de vida, el ser cuidable, de no dejarlo hasta que ya me llegó la crisis, ¿no? Totalmente, o sea, tiene que ver con esto, ¿no? Me recuerdo que cuando yo acudía a mis médicos en ciertos momentos, me decían, haz lo que estás haciendo porque ya estás caminando con andadera y para lo que te sucedió, no te imaginábamos caminar. Entonces, el hecho, ¿no? De sabernos que lo que estamos haciendo promueve, ¿no? La recuperación, hace posible que el proceso sea otro.
Y entonces para mis colegas amigos médicos era increíble tenerme de alguna forma como paciente, porque era, estoy haciendo esto, estoy comiendo aquello, estoy meditando tanto tiempo, me estoy poniendo cosas así, y hasta les proponía, ¿no? Cosas. ¿Por qué no hacemos un protocolo para poder hacer, porque de repente me pasaban cosas que ellos me querían hacer una cirugía, o yo dije, hey, hey, o sea, yo tengo injerencia, ¿no? En lo que sí y en lo que no. Y el hecho de saberme que era mi cuerpo y que yo necesitaba ciertas características para poder también estar en un lugar en donde no me sintiera ni tan ansiosa, ni ya con tanta tristeza. O sea, necesitaba ciertas cosas. Entonces, como que las promovía, y cuando yo llegaba con el médico, les decía, si tú me vas a querer meter otra vez a una cama y que me quede ahí un mes, o sea, me vas a mandar al psiquiatra y me va a dar pastillas para la depresión. No quiero. Dame otra alternativa. Pero esto sucedía precisamente porque yo ya me escuchaba y tenía finura en mi autoconocimiento. Y sabía que si yo me iba a someter a esto, tal vez ya no iba a, a tener una recuperación tan amable o de otra Tan manera. a tu ritmo también, ¿no? A tu autoconocimiento. Entonces, el momento de estar uno con esta escucha y autogestionar, ¿no? El hecho de, sí necesito alimentarme. Yo me recuerdo, no tenía apetito, no tenía ganas de levantarme de la cama y tampoco quería ni siquiera abrir los ojos para ver qué era lo que estaba sucediendo afuera, qué hacía. Entonces, me impulsaba a través de mis prácticas para poderlo lograr, ¿no? Entonces, me levantaba aunque no quería, desayunaba aunque no tenía hambre, me bañaba aunque no quería bañarme. Y hay momentos en que esta autogestión de saber qué es lo que sí nos puede sostener, nos pone como en ese autocuidado y apoya el hecho de ser cuidables. ¿Por qué? Sí. Porque las demás personas podían llegar y muy fácil decían, a ver, baño, sí, baño. ¿Dónde me pongo? ¿Cómo me pongo? Aquí, sí. De esta forma también. Ok, te sientas, sí me siento. Te paras, sí me paro. Y de esa manera, o sea, yo puedo asistir al proceso. De otra forma, lo que yo observo cuando no somos cuidables es una resistencia. Sí, justo pensaba en eso, ¿no? Cuando de repente nos toca cuidar como a personas que han sufrido un accidente. Así que yo también he estado en temas de cuidado con abuelos, mayores, con mi papá y todo. O sea, la resistencia al ser cuidados es muy complicada. O sea, y te cuesta trabajo. Pero, ¿sabes qué? También creo que, ahorita que te escuchaba el de que tú bueno, gestionabas esto, no pierdes tu independencia. Te vuelves también parte de tu propia sanación. Entonces eso también es muy lindo como gestionártela tú, ¿no? Y al otro sí le da ánimo porque estaba contento a cuidarte, a como estar en tu presencia también, ¿no? Entonces, hay una diferencia y es esa la línea que promuevo. Porque necesitamos sabernos que vamos a ser cuidados, sí o sí. En algún momento vamos a ser cuidados. A mí me han cuidado no solamente de bebé, de niña, de adolescente, de adulta, y cuando envejezca me van a cuidar. Entonces, el hecho de que nosotros de repente nos como ofusquemos de voy a ser cuidada, sí, sí vas a ser cuidada. Sí. ¿Y de qué manera?
vas a abonar Ese a cuidado tus también. cuidadores, Ujú. ¿no? Y los cuidadores, cuando estamos en relación con cuerpitos que no son cuidables, ahí es en donde viene la palabra, no es cuidable. Y que Javier me decía, es que no entiendo. Entonces ahora Es que explícamelo. ¿Cómo? ya no entiendo, Es que ¿no? estaba pensando ahorita, justo yo trabajo como en escuelas y como mucho el tema pues de las violencias que está ahorita muy siempre presente, ¿no? Pero hoy más. Entonces para mí es como hablar como desde el tema de que aprender a cuidarnos en comunidad, ¿no? Pero también cómo poder gestionar o cómo poder mirar a las profesoras, ¿no? Cómo autogestionar estos, ser unas personas cuidables también, ¿no? Que puedan ser cuidadas por sus mismos estudiantes, aunque sean personitas Qué bonito. pequeñas, ¿no? O sea, Ujú. cómo cambiar esa visión también, o sea, y a mí me diste esperanza ahorita. O sea, pensaba como en el tema de salud, sí, pero en el tema de lo social, ¿cómo podemos aterrizar, ser personas cuidables en estos espacios donde convivimos, donde estamos sintiendo tantas cosas, tantas ideologías que hay, tantas maneras en las que enfrentamos o afrontamos la vida también? ¿Cómo podemos ser personas cuidables desde esos lugares? Ujú, ujú. Creo que también es un tema ahí que tenemos que ir trabajando. Bueno, ya ahí me vienen varias cuestiones que también quería compartir o preguntarte, Gina, y que, a ver, creo que tú y yo también compartimos por ahí varios espacios en los que hemos estado aprendiendo mucho más sobre temas de trauma y esta parte de ecosomática, ¿no? Y siento que sí, muchas veces la violencia nos lleva a estar muy en la mirada del dolor, ¿no? De el rol de víctimas, ¿no? Y que, ojo aquí, porque no quisiera también como caer ahora a decir, no hay víctimas o irme a un extremo, ¿no? Pero justo algo que yo he aprendido, que sanar también tiene, a ver, superar como estos traumas, es importante empezar a experimentar también en la parte del gozo, de la tranquilidad, del cuidado, porque a veces es algo que se pierde, pero que es necesario para la vida cuidable, ¿no? Sí. Y creo que como sociedad, pues yo lo vería así, ¿no? A lo mejor en las escuelas, cómo vamos promoviendo esos espacios en los que podemos, desde el movimiento, desde el encuentro, ¿no? Volvernos, cuidarnos y volvernos personas cuidables. Sí, Y, como buscar esos caminitos. O sea, ahora mm, que estoy en una escuela haciendo ejercicios así como mucho movimiento, yo Ujú. me sentía de verdad la más contenta. O sea, fue un proceso, es cansado y todo, por del viaje y todo, pero es una energía distinta. Que ellos se puedan mirar no solamente desde la estructura escolarizada de, voy a aprender, sino conocernos en el movimiento, conocernos en nuestros cuerpos, en miradas distintas, es buscar alternativas también. Sí, y en esas alternativas está el autoconocimiento. mm, O sea, porque todas estas alternativas son herramientas que al final el cuerpo va a empezar a absorber, ¿no? Ujú. Estas medicinas, ¿no? Y que el cambio en la fisiología sucede gracias a ello. O sea, si mm, nosotros participamos de este tipo de herramientas, no es necesario el diálogo como ya lo sabemos. mm. En el propio movimiento y en el propio acercamiento va a suceder. Entonces, estarnos despreocupando más bien Claro. por tanta palabra, Mm. por o sea, por tantas presentaciones que hay que hacer, por tantas, o sea, en Mm. realidad lo que sucede en el movimiento, en comunidad, cuando nosotros hacemos este tipo de acercamientos y ejercicios, se desprende un montón de sustancias fisiológicas que ahí es en donde sucede la regulación. Ahí Claro. sucede el acomodo maravillosamente en un proceso tan sutil y tan fácil por decir que es lo que nos viene a acomodar el corazón, la verdad. Mm. Y cuando esto está acomodado, pues la comunidad se va a transformar. Eso Mm. tiene. Ujú. La comunidad se, Acomodar el corazón. sí, Sí. la comunidad como que sea,
nos vamos acomodando, la verdad. Entonces, ¿qué mejor que yo como maestra o como guía, ¿no? Que estoy al servicio, siempre esté acomodando mi corazón? Porque si no estoy acomodando mi corazón, entonces también lo que está sucediendo en la comunidad pues no es como coherente. Y ahí es en donde está la ¿qué? Autogestión. Autogestión. Es que iba a ocupar la otra palabra. No. La autogestión de nuestras prácticas, de hacer, y es esto lo que va ¿no? directamente proporcional, o sea, nos estamos irradiando unos a otros. Sí, en la cercanía, fíjate que, no sé, pero como últimamente he escuchado mucho el de ya no tenemos que sanar, ¿no? Es que hay mucho como sana tu niño interior, sana tus heridas, sana, ¿no? Entonces ahora viene como un boom de no tienes que sanar nada, ya ahora tienes que ir regulando como en todo este, ¿no? Mundo mediático. Pero qué tan importante es buscar espacios de autoconocimiento, ¿no? De mirar tu cuerpo en todas sus dimensiones. Escuchaba a un amigo y me decía, es que a mí lo espiritual como que no me chaqueo, pero también somos espíritu. Date un ratito una oportunidad de ver qué te quiere hablar, qué te quiere venir a decir, ¿no? Como ir explorando eso que somos. Entonces, quizá no desde el área, quizá desde la psicología, sino de otros espacios. Hay un movimiento que a mí me gusta mucho que es de baile libre también, y es la baile sonidero y todo, y haces comunidad y experiméntate en otros espacios también, ¿no? Como la importancia de abrir esos caminos, expandir esos espacios también, ¿no? Sí, y además como el empleo de la palabra espiritual pareciera ya así como súper, ¿no? Efímero. Y si entendiéramos también que como todo esto que está sucediendo a nivel como energético, a nivel como, ¿no? sensación, que pareciera como más, a ver que de dónde, de qué se fumaron, o sea, son simplemente sustancias fisiológicas del cuerpo, que entramos en ese estado, y es precisamente por eso que podemos decir que nuestra fisiología es espiritual. O sea, porque tiene esa esencia. O sea, es como lo que acabo de compartir. O sea, para mí era un milagro lo que estaba sucediendo con mis amigos y toda la ayuda que llegaba. Y yo nunca estuve sola y siempre estuve acompañada. Hubo quien me diera de comer, hubo un montón de cosas. Eso era un milagro. Era muy espiritual. Pero había un cuerpo que no estaba en un estado de colapso. Había un cuerpo que estaba profundamente agradecido en ese momento, aunque estaba sucediendo todo lo que estaba sucediendo, porque yo me sentía muy sostenida. Y entonces el amor que tal vez mi cuerpo derramaba, o más bien, si el amor que mi cuerpo derramaba, se desprendía a borbotones y de repente las personas llegaban y no dejaban de llegar. Entonces, pero era un efecto también de mi fisiología bendita por todo lo que posiblemente estaba también realizando desde hace ya mucho tiempo y muchos siglos atrás, ¿no? Y entonces que mis lágrimas, en vez de ser de sufrimiento y de esta vida se acabó y de esto ya no tiene, eran lágrimas de gracias y de gratitud y de bondad y de mirarlos a todos con profundo agradecimiento, ¿no? Y ahí es en donde este vínculo, ¿no? que puede existir con el sentirnos cuidados sin que pareciera que pobrecita de mí, ¿no? Y hay un proceso que sí siento que es importantísimo acomodar internamente para hacer este proceso de ser cuidable y brindarme los cuidados para que los otros me cuiden.
Pues yo aquí tengo también un buen de reflexiones y demás, como no la llamamos, pero también ando cuidando, haciendo el tiempo. Cuidable el Y espacio. ya estamos llegando, cuidable el Wow. espacio y que después de nosotros viene otro programa. Así que para irnos acercándose al cierre, Gina, ¿qué te gustaría que las personas recordaran cuando escuchen ser cuidables? Sus prácticas de autoconocimiento, siempre. Prácticas de autoconocimiento, de Algunos autocuidado. ejemplos, como para quien a lo mejor no sabe muy bien. Cómo Como estamos comiendo, Mm. cómo estamos durmiendo, qué prácticas tengo para poder aquietar la mente, qué prácticas tengo para aquietar el corazón también, ¿no? O sea, voy a terapia, hago qigong, hago danzaterapia, voy a terapia ecosomática, o sea, ¿no? Hacer como esa interconexión con uno a través de ese autoconocimiento, sentir el cuerpo y conocer nuestro cuerpo para que ello nos pueda proporcionar bagaje de información vital en cada etapa de nuestra vida, que nosotros hagamos equipo con el médico, no que creamos que el médico o el que está enfrente de nosotros lo sabe todo, porque no lo sabe todo, porque la única y el único que sabe todo es el propio cuerpo. Entonces, si yo no conozco mi cuerpo, el médico me va a venir a decir que me tome, que me coma, y tal vez eso no es para mí. Y ahí es finísimo, ¿no? El tema de qué es lo mejor para mí. Hay un montón de tipos de dietas, un montón de tipos de acercamientos para infinidad de padecimientos, infinidad para lo que me pase. Pero si yo no me conozco, voy a hacer algo que muy probablemente está en el estándar y yo no soy el estándar, soy yo. Y el tema conmigo es que si no me conozco, voy a pensar que efectivamente soy el estándar. Entonces, va a ser complicado. Complicado. Ay, Gina, me están cayendo otra vez. Y eso que ya tengo un camino recorrido contigo. Pero bueno, hablando del camino recorrido contigo, compártela. ¿De dónde te puede encontrar si quieren también seguir reflexionando? Mi página de Facebook y mi Instagram es Nutrición Creativa MX y la página de Facebook es Diario de una Nutrición Creativa. Así es, todo ese, así, de la cocina de Gina del Ángel. Ahí me pueden localizar y con un montón de gusto de contactarnos y de estar ahí haciendo todas estas propuestas que de repente seguirán viendo. Muy bien, y bueno, pues yo aquí súper les recomiendo de manera personal a Gina. Digo, sé que hoy en día y tu visión sobre la salud es muy amplia, ¿no? O sea, que atiendes un buen de situaciones y demás, pero yo particularmente les cuento que en mi caso fue, lo que me llevó a Gina fue un diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto y sé que hoy en día todos estos diagnósticos de enfermedades autoinmunes han incrementado, pero también hemos visto que pueden ser reversibles, que justo si nos vamos a la mejor con la medicina desde la forma en la que lo conocemos y demás, nos perdemos de encontrar un camino en el que decimos, ah, mira, esto iba más allá de eso, ¿no? Y podemos recuperar esos estados de plenitud, de salud, de gozo, de habitar la vida, ¿no? Entonces, si alguien está necesitando una guía para volver a justo como a reencontrarse, a hacer ese camino interno acompañada de una ángel, de una angelota, yo les súper recomiendo a Gina del Ángel. Gracias. Y además esto que acabas de mencionar es lo que también me ha siempre como apasionado un montón de la nutrición y sabemos que el ambiente lo cambia todo. Así que el ambiente cambia a través de lo que comemos, a través del movimiento corporal, a través de lo que pensamos, a través de con quienes nos rodeamos. Entonces, el hecho de saber que el ambiente hace posible que nuestro estado fisiológico y nuestro ADN
pueda tener transformaciones y no llegar a padecer algo que posiblemente está en mi genética, es maravilloso. Y eso ya está más que investigadísimo, se le llama epigenética. Entonces, ahí sí dije, qué maravilla. O sea, para mis no controles, pues está increíble. Bueno, pues creo que vamos a necesitar más programas, pero por ahora vamos a ir cerrando. Y bueno, ya para terminar rápidamente, en una palabra, ¿cómo se van? Agradecida. Reflexiva. Y yo, llena de vida. Ay, dije, no, Una palabra. rompiendo la regla. 2 palabras. Y fueron más palabras. Una disculpa, siendo rebelde, ¿cómo no? Y bueno, pues Chicas. agradecer a todas a quienes nos estuvieron escuchando, porque sí hubo personitas que estuve por ahí viendo que estuvieron escuchando. A lo mejor no se animaron a escribir, pero gracias por hacerse presente. Y bueno, a quienes escuchen después el programa, pues ya nos irán ahí contando por el chat qué les pareció. Y Exacto. pues nos vemos. Hay que volvernos personas cuidables. Hay que vernos personas cuidables. Por favor. Nos vemos la próxima semana, ya saben, por acá, miércoles a las 6 de la tarde, por Caldero Radio. Juntas y juntos vamos tejiendo las paces. Gracias. Gracias. Gracias.